¿Cómo están? Bueno, vamos entonces a la segunda parte de este módulo que tendría que ver con la violencia de género en el ámbito laboral. Creo que habíamos quedado en las diferentes formas que asume la violencia laboral por razones de género. Pero ahora estoy hablando de violencia laboral, puede darse contra varones, contra mujeres, contra diversidades, o sea, el acoso laboral no es estrictamente sobre las mujeres. Cuando es sobre las mujeres o las diversidades y por su condición de mujer o de diversidad, estamos hablando de un acoso laboral o de un maltrato laboral o de de- por razones de género. Si se trata de una agresión física y si se trata de un abuso o un acoso sexual, allí por razones de género tiene que ser en este contexto de la ley 26.485, en esa asimetría de poder que se da entre varones, mujeres y diversidades, ¿no? Me parece que eso está claro. Cualquier cosa ustedes me escriben y lo podemos desarrollar un poco más. Avanzo ahora acerca de cuáles pueden ser las orientaciones, cuál es el sentido que puede asumir esta violencia por razones de género. Y la verdad que el sentido puede ser vertical en dos direcciones, digamos. Descendente, que por ahí es la más frecuente y es la que más rápido entendemos o tenemos representación, ¿no? Que es de quien tiene la autoridad, la ascendencia sobre el personal subalterno. O sea, yo siempre digo en las capacitaciones y en la vida misma que no acosa el que quiere, sino el que puede. O sea que hay un factor de poder que está siempre presente. Claramente, cuando el sentido de esa violencia laboral es descendente, del jefe a empleada, aparece con claridad esta relación de poder porque es visible, porque de algún modo es por definición de rol en la organización. Sin embargo, puede darse también que sea ascendente en el sentido opuesto, o sea, que sea vertical en el sentido opuesto que es ascendente, que es de personal subalterno hacia las autoridades. Esto suele aparecer con menos frecuencia, pero aparece cuando quien lidera el equipo de trabajo, quien lleva adelante la jefatura, quien tiene la autoridad funcional, digamos, por definición institucional, pero no la auténtica autoridad que otorga el liderazgo. Esa ausencia de ascendencia puede generar muchas veces una situación de maltrato en el sentido de acoso, en el sentido ascendente. Las mujeres en lugares de poder, en ambientes muy masculinizados, esto se suele dar con frecuencia. O sea, cómo resiste un equipo de varones al liderazgo de una mujer hostigándola. Y sobre todo, y ahí cuál es el poder que se está ejerciendo. Si yo digo que no acosa el que quiere, sino el que puede. El poder al que se apela en esas circunstancias, el poder que se está ejerciendo, es el poder, digamos, del patriarcado, es la asimetría de poder que existe entre varones y mujeres. Y también se puede dar en sentido horizontal, o sea que se puede dar entre pares. Hay una pregunta que es interesante relacionada con este tema y tiene que ver con el hecho de por qué cuando somos testigos o estamos en presencia de una situación de violencia en el ámbito laboral, muchas veces nos callamos y quedamos en una posición, si no de cómplices, por lo menos de observantes pasivos, digamos, no intervenimos. Porque para que esto ocurra, de algún modo tiene que haber la complicidad del resto del equipo, de la oficina. Y uno podría pensar en esos casos que esa complicidad tiene que ver con, si uno lo piensa en términos morales, con una ausencia de compromiso o algo por el estilo. Sin embargo, tiene una explicación que es más de la psicología social y que no justifica, pero sí explica el hecho de por qué estas situaciones de violencia se pueden dar. Primero porque quienes hostigan, y muchas veces se los conoce como depredadores, o sea, son personalidades difíciles que muchas veces encuentran en el entorno de exigencia de la vida laboral la excusa perfecta
para el maltrato, ¿no? Para la violencia y para el hostigamiento. Y la explicación por la que muchos y muchas de quienes presencian esas situaciones les cuesta intervenir es porque justamente a lo que se le teme es que esa violencia que también se está ejerciendo sobre determinada persona se vuelva en contra de, digamos, que se vuelva contra uno mismo, entonces contra una misma. Entonces, y porque además el modo, es muy sutil el modo en que se va entretejiendo los primeros momentos de la violencia y va enredando, digamos, y va entretejiendo y va generando una situación siempre muy ambigua, muy compleja, porque cuando la violencia es directa, digamos, y explícita y física y se golpea y se grita, en todo caso ahí hay una manifestación clara y un modo de abordarla. El tema es que el acoso laboral suele tener formas mucho más sutiles que son muy difíciles de observar y son muy difíciles de probar. Las personas empiezan a dudar acerca de si esto que les pasa realmente les está pasando, porque, porque se empiezan a sentir aisladas, inseguras, deprimidas, angustiadas. Entonces, es una problemática muy compleja que se da, ya les digo, no solo por razones de género, yo acá me focalizo en aquellas cuestiones que están vinculadas a las razones de género porque es el motivo de nuestro encuentro o de nuestro trabajo. Avanzamos un poco más y vamos hacia a otro punto que me parece que es relevante destacar, que no toda situación conflictiva en el ámbito laboral es violencia laboral. Esto me parece que es importante porque de no hablarse nada y soportar todo, por ahí se pasa a la otra situación donde todo es violencia. No, si todo es violencia, nada es violencia. Entonces es muy importante que sepamos discriminar aquellas situaciones que se trata de violencia, de maltrato, de acoso, de abuso, de las otras que pueden significar un conflicto laboral, por ejemplo, que en todo ámbito laboral hay tensiones y esas tensiones pueden asumir distintas formas y pueden generar situaciones de conflicto que obviamente hay que abordar y resolver para que no se conviertan en violencia, pero no son en sí mismas situaciones de violencia. Las exigencias laborales no son las exigencias laborales en el marco de lo legal, digamos. No son situaciones de violencia. El estrés laboral por asumir tareas de muchísima responsabilidad no constituye violencia laboral, aunque hay que atenderla. El que no constituya violencia no significa que debamos subestimarla, simplemente que no todo es violencia. Y lo que se conoce como burnout, o que es el síndrome del quemado, que es un síndrome de personas que es un estrés excesivo por la complejidad o la dificultad de la tarea, no constituye violencia. No constituye violencia laboral y me parece que acá lo que acabamos de enmarcar implica que no constituye violencia laboral, pero me querría detener un minuto en algunas buenas prácticas que ayudarían a generar ambientes laborales libres de violencia, ¿no? Y que es lo que todos y todas aspiramos. Es necesario para eso desnaturalizar la violencia de género en todos los ámbitos en que se participe. El objetivo del curso exigido por el Ministerio de Obras Públicas para los proyectos de gestión y ejecución de obra tienen básicamente este objetivo que recomendamos para los ambientes laborales. Hay que desnaturalizar la violencia de género. El chiste que nadie festeja, el piropo que nadie pidió, la miradita indiscreta, la mano donde no corresponde, etcétera, son formas naturalizadas de violencia de género en el ámbito laboral que es hora de empezar a revisar. Fomentar redes que sostengan a las personas que están en una situación de violencia como víctimas para que se animen a denunciarlo y a plantearlo. Desarrollar habilidades para reconocer conflictos y manejarlos adecuadamente para que no se conviertan en situaciones de violencia. Conocer las manifestaciones de la violencia de género
para su reconocimiento temprano, y acá ustedes van a entender entonces la importancia de reconocer los tipos y modalidades de violencia que plantea la ley 26485, para que entonces, sí, bueno, se trata de este tipo de violencia, es violencia psicológica y se da en el ámbito laboral. Difundir los medios y los recursos necesarios para alcanzar ambientes laborales libres de violencia. Esto es información sobre la normativa existente, la existencia de lugares donde se pueda denunciar, pero además, antes, a mí me interesa siempre señalar que antes de llegar a los niveles de hacer intervenir a la justicia y la denuncia, es muy interesante que trabajemos preventivamente. Propiciar charlas, conversaciones y debates sobre este tema. A mí me parece que eso también es muy importante, y que esta actividad que estamos llevando juntos y juntas adelante ayuda un poco para eso. Discutamos, hablemos, esto que para el varón no le parece nada grave, o sea, el chistecito o el intercambiar una foto íntima o pasarle en el grupo de WhatsApp de sus amigos varones la foto de la exnovia. Digo, esto no es del ámbito laboral, pero lo pongo como para discutir, ¿no? Reflexionar y desarmar conductas que propician la complicidad frente a actos que configuran hechos de violencia, y tratar de desnaturalizar aquellas situaciones que constituyen violencia de género, pero que están muy invisibilizadas, como son los chistes, las bromas, los apodos, las calificaciones, etcétera. Finalmente, y para terminar entonces ya con este tema, la violencia laboral tiene consecuencias negativas en las personas, llega a enfermarlas y gravemente, tiene consecuencias sobre la tarea, nadie trabaja bien cuando está padeciendo acoso y violencia laboral, o sea que en nombre de la eficiencia, habitualmente la violencia se ejerce en nombre de la eficiencia y de la exigencia, pero sin duda impacta sobre la calidad de la tarea y obviamente en las organizaciones. Por eso me parece que es importante el que todos y todas juntas y juntos nos propongamos a abordar esta problemática, mirarla de frente y tomar las medidas necesarias para erradicarla. El bullying entre los niños y las niñas, entre los jóvenes y adolescentes, es cada vez más frecuente. Y me parece que eso avanza porque los adultos no terminamos de poner límites claros acerca de lo que son comportamientos y conductas apropiadas e inapropiadas en relación entre pares, para con los superiores, inclusive para las personas que trabajan con nosotros en relación de dependencia. Bueno, de este modo llegamos al fin de este tema. Agradezco una vez más su atención y bueno, nos vemos prontito en el próximo módulo. Muchísimas gracias.